Buenas noches, muchas gracias por acompañarme aquí en el estudio de México Social en el Canal 11. Hoy vamos a hablar de uno de los temas estructurales, literalmente. La realidad de que mucha de la injusticia, mucha de la pobreza, de la exclusión, de la marginación, de la vulnerabilidad, tiene orígenes complejos y profundamente enraizados en nuestro país. La discriminación es, sin duda, una parte fundamental para comprender por qué no hemos podido erradicar o enfrentar la pobreza en sus distintas manifestaciones. Desde hace 40 años el mundo hizo un esfuerzo para construir un instrumento de Naciones Unidas que pudiera hacer todo lo necesario para enfrentar las causas de la discriminación. Y es un grupo, 21 expertos, que hacen una evaluación y un constante señalamiento a los estados nacionales a fin de fortalecer lo que se hace en todos los ámbitos. Y por eso a nosotros, los amigos de Leticia Bonifaz y a todo el país, nos dio mucho orgullo y gusto que una catedrática de la UNAM, de la Facultad de Derecho, fuera elegida para ser parte de este comité, pensando que su presencia en sí mismo ya es un acicate para impulsar más rápido lo que se ha hecho, y dejaría el calificativo, si es mucho o poco, a la doctora Leticia Bonifaz, porque sin duda su nombramiento debe ser leído como un reconocimiento a lo que se ha hecho, pero sobre todo también un subrayado a lo que falta por hacer. Por eso, Leticia Bonifaz, qué gusto tenerte en el Estudio México Social y nuevamente felicidades. Y déjame empezar con pidiéndote una valoración de grandes trazos. ¿Cómo podrías de alguna manera decirnos cómo estamos en términos de la lucha, de las causas que generan esta profunda discriminación hacia la mujer? Gracias, María Luis, por la invitación. Encantada de estar en tu programa. Realmente este balance que se tiene que hacer desde el Comité CEDAW es muy importante y también va a haber un antes y después de la pandemia. Desafortunadamente, la pandemia nos mostró que en el encierro las desigualdades todavía se recrudecen más. Pero contesto tu pregunta. El mundo camina de manera muy desigual y hoy es obligación para mí ver el contexto global. Y hay países que siguen teniendo como las necesidades básicas de alimentación, de salud, de educación, y otros estados, países que ya están más preocupados por la representación política. No podemos igualar, el mundo es muy diferente, cada región, ni siquiera puedes hablar de Asia, sino el sudeste tiene diferencias, el centro de África en relación al norte o al sur, en Latinoamérica misma con todos sus contrastes. Pero lo que sí es claro es que la discriminación contra la mujer sigue siendo un grave problema, más si vemos sus interseccionalidades. Es decir, la mujer indígena, la mujer migrante, la mujer con discapacidad, la adulta mayor, cada una, las niñas, las adolescentes, cada grupo tiene necesidades específicas que atender y parte de lo que hace el Comité CEDAW es cómo van los avances en cada país del mundo. Y en ese sentido, tú has sido no solo un estudioso, un activista en nuestro país, participas en distintas estructuras que luchan contra la discriminación. Déjame entrar de lleno a lo que mencionaste al principio. Analistas, periodistas señalan lo que tú dices. La pandemia, estos 9 meses, no solo se detuvieron avances, hay retrocesos. ¿Cómo podrías de alguna manera poner el acento? ¿Dónde ves mayores preocupaciones de lo que está sucediendo? Para mí, María Luis, la discriminación tiene que ver con lo público y lo privado también. Y en el ámbito privado, la desigualdad sigue existiendo porque todas las cargas de trabajo siguen siendo en su mayoría responsabilidad de la mujer. Entonces, en esta pandemia se vio que a la mujer le tocó el doble o triple trabajo, no solo sacar su propio trabajo, el trabajo remunerado, pero además tener al día la casa, todas las labores de cuidado, sean niños, sean personas mayores, sean personas con discapacidad, y entonces son muchísimas preocupaciones con una doble o triple carga. Por el otro lado, también en la pandemia
Las cuestiones económicas afectan diferenciadamente a las mujeres y con el gran problema de que seguramente las que van a ser empujadas de nuevo a la informalidad y las primeras en perder un empleo van a ser las mujeres. Y en ese sentido, no podemos dejar de mencionar, como una de las expresiones más brutales de la discriminación, las violencias de género. Y en ese sentido, me gustaría que tú nos des una apreciación de este vínculo entre discriminación y violencia de género. Sí, nosotros como país, México y Latinoamérica, tienen su convención específica, que es la de Belém do Pará, específicamente para los tipos de violencia. Pero también la violencia se ha considerado una forma de discriminación y una expresión que no es a lo único que atiende la CEDAW, pero sí es algo que le interesa muchísimo. Lo que urge es seguir sensibilizando para que se entienda dónde hay violencia, porque aunque sean muchos años de insistir en de qué hablamos cuando se habla de violencia, muchas personas todavía consideran que la violencia son los golpes, la violencia física, y no es visible la violencia psicológica, que esta también está muy presente en tiempos de pandemia. El decirte todo el tiempo que eres inútil, que no sirves, que no lo sabes hacer, etcétera, etcétera, en el golpe a la autoestima de cada mujer. La violencia patrimonial, de que muchas mujeres no tienen nada a su nombre, la violencia económica, son tipos de violencia a las que se ha sumado hoy la violencia cibernética, y por eso tan importante que esté avanzando la ley Olimpia, la violencia de género en razón del espacio público y sobre todo de la lucha electoral, en fin, muchas manifestaciones de violencia, y lo más importante es que no siempre se ve como violencia. A veces siguen pensando que exageramos las feministas al hablar de esto, y a mí me gusta mucho el trabajo que hizo el Instituto Politécnico en esta construcción del violentómetro, que va desde el piropo hasta el feminicidio. Desde el piropo ya hay una intromisión en tu cuerpo, y el feminicidio sería la forma más grave de violencia contra las mujeres. Déjame ir a un corte porque me gustaría, regresando del corte, ante este complejo, duro panorama, porque cuando la discriminación se convierte en muerte, en esta violencia oculta, realmente solo hay una posibilidad que el Estado, a través de su gobierno, sus gobiernos, pueda, digamos, generar todas las acciones necesarias. Y me gustaría que entráramos a esa otra parte. ¿Estamos realmente haciendo todo lo posible o todavía estamos atrapados en inercias, maneras de pensar la política pública, y que existe la apreciación que estos años de austeridad, de los últimos 2 o de los últimos 5, han también erosionado al mismo gobierno, los mismos programas para enfrentar la discriminación, sobre todo a las mujeres? Vamos a un corte y regresamos aquí con la doctora Leticia Bonifaz al Estudio de México Social. Leticia, te preguntaba esta necesaria reflexión porque la pandemia ha agudizado, incluso ha dejado a muchas mujeres en situaciones de indefensión, solas, aisladas, tribunales cerrados, en fin, o sea, el encerramiento o aislamiento puede ser una expresión muy dura que intensifica la discriminación. Y ante eso, la pregunta es, los gobiernos, el gobierno, el Estado, los poderes, ¿estamos haciendo lo necesario? ¿Cuál sería tu valoración? Porque no hay otra salida desde mi punto de vista. El Estado tiene que ponerse por delante con todos sus poderes para poder enfrentar esta situación que pues es muy alarmante y se está agravando. Sin duda, Mario Luis. El tema comienza desde que en un tiempo ni siquiera se consideraba que la violencia familiar, la violencia doméstica era tema del Estado. Como que se cerraba la puerta de una casa y ya los problemas de adentro ya no eran tema del Estado. Hoy sí, y desafortunadamente
la atención todavía no es satisfactoria, ni tampoco se ve que se estén destinando mayores recursos a atención a las mujeres que sufren violencia. Todo el tema de los refugios al inicio y su cierre fue muy grave, pero vamos a tener claro que son todas las políticas públicas simultáneas a la vez. Que no se frene nada en educación, que no se frene nada en salud, que no se frene nada en los espacios laborales, que no se frene, como decías, el acceso a la justicia. Porque lo que mostró la pandemia es que se sufre violencia en todas partes, pero la reacción del Estado, la intervención de apoyo a las mujeres para que pronto se sientan seguras, para que pronto sepan que el agresor no las va a volver a agredir, esa es la gran diferencia. Aquí muchas mujeres quedaron encerradas sin tener una atención inmediata. Con otro detalle, en los temas de procuración y acceso a la justicia, falta muchísima capacitación todavía porque la mujer es revictimizada cuando por fin se anima a denunciar. Falta mucho por hacer en las fiscalías, en los ministerios públicos, sobre todo en el ámbito local, porque la mujer no se siente segura, María Luisa. Y en ese sentido déjame abundar sobre, porque últimamente han salido reportajes, como en el Poder Judicial, nuevamente, lo que tú llamaste recientemente en un artículo, el techo de cristal, o sea, muchos de los, digamos, magistrados, jueces, no son mujeres. Y no necesariamente porque no tengan las capacidades. Sigue habiendo una estructura patriarcal que evita. Y creo que en el Poder Judicial es más brutal esta piso o techo que no permite. Entonces, danos una fotografía. Si es real esta visión que ahí en el Poder Judicial tenemos también unos grandes temas, el que las mujeres no están tomando las posiciones, digamos, de mayor relevancia. Sí, el estudio al que hice referencia en el artículo donde hablé del techo de cristal en el Poder Judicial se hizo cuando era presidente el ministro Silva Mesa. Y es un estudio que hizo Jacqueline Martínez con muchísimo cuidado, con encuestas y preguntas para decir por qué no hay más juezas, por qué no hay más magistradas. Ya en esta presidencia del ministro Saldívar se hizo una convocatoria solo para mujeres y se piensa que con eso va a ir aumentando. Pero comentaba yo en el artículo el temor al cambio de adscripción y que no te siga tu pareja o que no tengas las redes de apoyo al lugar a donde te destinan, o el tema de no tener el mismo tiempo de estudio para los exámenes porque justo tienes la doble carga de trabajo. Entonces, se trata de ver cómo hay más mujeres, no por el hecho de que hayan más mujeres, porque lo decías, si va a haber una perspectiva distinta es lo que importa, porque presencia de mujer no te garantiza conciencia de género. Muchas veces hay hombres no solo que tienen muchísima claridad del tema, sino son grandes aliados, pero nunca va a haber la claridad de cómo vemos algunos problemas, sobre todo en el ámbito del derecho penal, del derecho de familia, y sí urgiría, no en el Poder Judicial Federal, sobre todo en los poderes judiciales locales, seguir insistiendo en que se tiene que juzgar con perspectiva de género e identificar las desigualdades ancestrales que han colocado a la mujer en una situación de amplísima desventaja. Y en ese sentido, entremos a esa parte del mundo local, de las entidades, de los municipios, porque a nivel nacional se siente o se percibe. Bueno, a nivel, digamos, déjame hablar de la región sur-sureste o en todos los sures, es realmente donde más se percibe esta enorme dureza de estructuras culturales en las cuales, yo no sé cómo sea un juzgado aquí, lo familiar, o en Benito Juárez, etcétera, pero allá, donde tú estás, en el sur-sureste, entonces esta enorme realidad de una república muy desigual. Háblame de esta república desigual en términos de, hay lugares, regiones, estados donde la discriminación hacia las mujeres debe ser más severa que en otros. ¿Podrías darnos unos trazos sobre eso? Por supuesto que sí, porque durante muchos años he trabajado por toda la República y te voy a decir que lo que tú llamas sur-sureste se puede dividir en dos partes. Guerrero, Oaxaca y Chiapas teniendo una realidad indígena donde en muchos casos ni siquiera llegan a tribunales.
Los casos se dirimen en las comunidades y a veces este tema de los usos y costumbres que frenan los derechos humanos de las mujeres son la cuestión más delicada. Pero yo te pondría, en estos 3 estados hay temas que ni siquiera llegan a tribunales. Quintana Roo, Campeche y Yucatán tienen un desarrollo distinto. Yo siento que Yucatán es de los estados en donde mejor se ha trabajado el tema de acceso de las mujeres. Sobre todo conozco instalaciones de refugio y asistencia de verdad muy bien, funcionando muy bien. Y yo puedo pensar también que Yucatán tiene menos delitos de otro tipo de delitos, lo que permite que se enfoque más en la violencia hacia las mujeres. Por el otro lado, te colocaría el Bajío con situaciones muy delicadas donde tenemos la mayor presencia de machismo y de estructuras patriarcales invisibles o invisibilizadas. El tema en San Luis Potosí, en Querétaro, en Guanajuato, en el propio Jalisco, tienes condiciones en donde la capacitación no llega por las resistencias que tienen los mismos operadores jurídicos a que las cosas pueden ser de otro modo. Y tienes el norte en condiciones totalmente distintas. Conocí también, como en Yucatán, la casa de refugio que hay en Saltillo o Nuevo León funcionando muy bien. Entonces sí, las costas, fronteras, condiciones con población indígena, te varían mucho este México nuestro. Y eso implicaría, déjame hacer este comentario antes de irnos al corte, que hubiera realmente una visión, digamos, regional y un esfuerzo muy claro del Estado mexicano, porque incide brutalmente en estos planos que coinciden: marginación, pobreza, aislamiento, y también estructuras, digamos, que están más allá, que tienen que ver la fuerza de los poderes, legislativo, judicial, en cada entidad, y obviamente cómo se distribuye. Entonces, esta complejidad probablemente sea uno de los temas más importantes que se tiene que poner nuevamente en el centro. O sea, no solo es un tema de recursos, es dar cuenta de esta enorme desigualdad brutal que genera que la discriminación, sobre todo en esta era de la pandemia, ha incidido más y más en estos 6 millones de hogares que hay jefaturas femeninas, pero en todos los espacios. Vamos a un corte y regresamos, porque atrás queda esta enorme pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo transformar una cultura patriarcal, machista, que podríamos hacer la hipótesis, Leticia, de que en esta época en que las mujeres tienen que quedarse a dar clases a sus hijos, a dar alimentación, a tratar de mantener ciertas rutinas de cordialidad y de afecto, todo parece que se vuelve secundario, subsidiario a, digamos, mantener las casas operando, cuando a la mujer seguramente ha habido y está habiendo más abusos. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Ante este panorama y ante la realidad que solo nos quedan 5 minutos, le decía, tu mirada experta, ¿por dónde? ¿Dónde pondrías la urgencia, lo importante? Porque hay temas urgentes. ¿Por dónde? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿A dónde fijar la mirada? ¿A dónde el Estado debe reaccionar? Y hablo del Estado, no solo el gobierno. Lo urgente y lo importante en el tema de discriminación. Yo creo que el trabajo primero debe quedar claro que es de hombres y mujeres. Casi siempre que hablamos de violencia de género se piensa que es un tema de las mujeres y el perpetrador normalmente se deslinda. El tema de ver qué pasa con la violencia es un tema de hombres y mujeres. Y como dices, la responsabilidad del Estado es de los 3 poderes. Entonces, hay que sumar las políticas públicas, hacer eficaces ya las medidas legislativas que se han tomado, porque es en lo que más hemos avanzado, en hacer leyes, y capacitar a los operadores jurídicos. De nada te sirve un tratado internacional con las bases como CEDAW o Belén do Pará y la traducción legislativa si el operador jurídico le va a decir a la víctima que regrese luego, que lo piense bien y que pues vaya perdonando al marido, ¿no? Entonces, para mí, mucho del avance que en los últimos años se ha dado en México
es a golpe de sentencias, porque el Poder Judicial se volvió un poder muy relevante, pero obviamente no tendría por qué ser así si la política pública funciona. Si una política pública funciona, nadie tiene que ir mediante un amparo a pedir protección de la justicia. Tendríamos que tener todas las políticas públicas bien aceitaditas, caminando, como te digo, en simultaneidad, porque eso es lo delicado. No debemos dejar de ver ninguno de los tipos de violencia. Había olvidado, por ejemplo, la violencia obstétrica, todos los temas de salud hacia las mujeres, y no hay tema, Mario Luis, que puedas ir dejando fuera. Vamos paralelamente avanzando con todos y eso es parte de la dificultad. Y en ese sentido, déjame insistir, algo que tú has dicho muchas veces en foros que yo te he escuchado, la enorme necesidad de que la austeridad en estos temas puede ser sumamente, no solo costosa, sino de enormes, digamos, daños profundos. Entonces, en ese sentido, mi perspectiva 2021, con la inercia que tenemos ahorita, es que sigue habiendo una erosión de las capacidades operativas para este marco jurídico que sin duda México ha logrado tener, pero me gustaría tu apreciación, porque creo que ahorita es el momento de invertir en esos instrumentos que se tienen, que desde mi punto de vista están, digamos, literalmente exhaustos porque no tienen recursos. Sí, es una cuestión un poco paradójica porque tenemos una secretaria de Gobernación muy comprometida con el feminismo, tenemos a una excelente presidenta de las mujeres, tenemos las instancias, pero obviamente los recursos para que estas instancias funcionen son clave. Y efectivamente, el dinero que se deje de invertir en esto sí va a mostrar consecuencias funestas en un corto plazo. Y ahí obviamente está un tema que tú señalaste, la organización de la sociedad civil. ¿Cómo la percibes? Porque finalmente el golpe al inicio de la administración fue fuerte en términos de retirar una cantidad de recursos. ¿Cuál es tu apreciación de la sociedad civil en este tema actualmente en el país? Yo veo a la sociedad civil en dos vertientes. La sociedad civil que exige, que empuja, que está como en la lucha, y la otra sociedad civil que ya había tomado parte de la responsabilidad en ausencia de Estado. ¿Qué cosa el Estado no puede hacer y cómo completo y acompaño? Es esa parte, creo yo, la que con las guarderías y los refugios se vio desplazada y tendrían que verse mecanismos sustitutivos muy pronto. No puede quedarse ese vacío porque el perjuicio para las mujeres y para las niñas es muy grande. Leticia Bonifaz, da tanto gusto tenerte aquí. Tu presencia es una de las mejores noticias de este 2020 tan difícil. Y obviamente tenemos que reconocer la enorme agenda pendiente. En las calles hemos visto la ira, la furia de mujeres que ante el acoso, la violencia, las desapariciones, los feminicidios, salen, gritan con desesperación y rabia. Y no hay duda que hay elementos para tener rabia por lo que ha pasado y está pasando en el país y tenemos que comprenderlo. De ahí la urgencia de que, nuevamente, le preguntemos al Estado, al jefe del Estado, al presidente, ¿realmente está haciendo todo lo necesario para enfrentar las causas profundas de la discriminación? Porque sin duda, habiendo aliados en el gobierno, como dice Leticia Bonifaz, que yo comparto, no es suficiente. Necesitamos que haya una congruencia total. Gracias por estar en México Social. Gracias, Leticia Bonifaz. Qué gusto. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, Manuel.